¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a esta edición de Puentes y Muros y bienvenidos al mundo de Trump. Ya está confirmado, Donald Trump va a ser la persona que más impacto va a tener, no solamente alrededor del mundo, pero para muchísimas personas, específicamente, directamente para personas que viven en México, obviamente en Estados Unidos, en Canadá, en Medio Oriente. Es el hombre que más impacto va a tener en la vida de millones y millones y millones de personas. Y ahora estamos en su mundo, con todas sus locuras, con todas sus propuestas y ahora con todas las personas que lo van a apoyar en los siguientes 4 años, y será uno de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Pero bienvenidos al mundo de Trump. Ahora, esta primera semana de Donald Trump estuvo marcado sobre todo de muchas decisiones, yo diría decisiones muy ejecutivas de Donald Trump, de quiénes van a ser sus siguientes secretarios, particularmente en materia de seguridad pública y de seguridad nacional. Y con estos nombramientos uno empieza a descifrar cuáles son sus prioridades. Obviamente desde México y de Latinoamérica se ha estado siguiendo muy de cerca las propuestas que está haciendo el presidente Donald Trump en relación a quiénes van a ser los encargados de esta promesa electoral que hizo de deportar literalmente millones de personas los primeros días que va a tomar protesta. Ahora, que eso sea posible o no, quién sabe, pero por lo menos ya tenemos identificado quiénes son estas personas que tendrían esa yo diría, esa terrible y muy difícil responsabilidad. Se empieza a vislumbrar cuáles van a ser sus políticas diplomáticas ante lo que está pasando en el Medio Oriente y en Ucrania, en esta crisis, esta guerra en Ucrania, después de casi ya llevan más de 2 años la invasión de Rusia a Ucrania. Se empieza a descifrar un poco cuál podría ser la relación con Rusia, pero sobre todo se empieza a ver un Donald Trump tal vez menos caótico de lo que fue su elección y además su éxito electoral hace 8 años, pero sigue siendo bastante caótico en términos de lo que cómo podría impactar esta elección, en los resultados electorales y sobre todo las decisiones que tomará Donald Trump en las siguientes semanas, siguientes meses. Para conversar cómo fue esta primera semana de Donald Trump después de su éxito electoral, me acompaña mi gran amigo desde Washington, D.C., un gran analista político, mucha experiencia legislativa en Estados Unidos, es un gran cabildero de esa ciudad de Washington, es socio de Howell Lovells. Iván, ¿cómo te sientes este día? Bienvenido al programa. Un placer estar contigo, Ana María. Mira, te digo la verdad. Yo soy demócrata, entonces perdimos y nunca nos gusta perder. Pero en realidad me siento más tranquilo de lo que yo esperaba por varias razones. La primera por la cual es que el empiezo de Donald Trump, aunque ha puesto a una gente que es un poco controversial como candidatos para estar en su administración, la gran mayoría de los anuncios que han hecho son gente que yo diría que son tranquilas dentro del Partido Republicano, entonces que son gente preparada. Yo creo que los demócratas no van a ver muchas de las políticas públicas que ellos quieren hacer muy bien, pero eso le pasa a uno cuando pierde. Entonces, yo creo que la gran diferencia entre el día de hoy, Ana María, y cuando estábamos platicando tú y yo en el 2016, después de que ganó Trump, es que esta vez Donald Trump esperaba ganar. Uh-huh. Entonces, en el 2016 yo creo que Donald Trump no esperaba ganar, entonces no estaba nada preparado.
para ir a ser presidente, no tenían plan, no tenían gente preparada, y esta vez están llegando con bastante preparamiento, y pues están enfocados en ser un poco más serios de lo que fueron en el 2016, y eso pues en realidad te da un poco de tranquilidad, aunque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que quiere hacer. Hoy, ahora, hablemos brevemente de algunos de estos nombramientos. Obviamente son los nombramientos que más impacto podrían tener en México, en la política exterior de Estados Unidos hacia México, hacia Venezuela, hacia otros países latinoamericanos. Y uno es este personaje, Tom Homan, que lo han denominado, que me parece interesante, lo están nombrando el zar de la frontera, ¿sí? Y eso, ese nombramiento me parece interesante en parte por qué no nombrarlo como el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, a quien parece que está nominando a Kristi Noem, quien es gobernadora de Dakota. Y está, pues un poco, pues, si uno lee la biografía de esta señora, en donde ella habla que mató a su perro porque el perrito, la mascotita, pues no se comportaba bien y era demasiado agresiva, y ella describe cómo lo va y lo lleva afuera de la casa y va y lo mata al perro. Sí, entonces pues eso obviamente como que dice, uff, y la están nombrando en el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, que es un departamento que va, en cierta forma, a supervisar las deportaciones masivas que ha prometido Donald Trump. Y luego está Rubio, que me parece Marco Rubio como secretario de Estado, actual senador de la Florida, conoce muy bien Latinoamérica, ha amenazado a Maduro, ha amenazado pues al gobierno de Cuba desde hace 20 años, desde que empezó él la política, y también ha tenido palabras muy fuertes en contra de México, incluyendo que hay que denominar como terroristas a estos grupos de los cárteles de la droga. Entonces, desde México y desde Latinoamérica se ven estos nombramientos con un poco de preocupación. Ana María, mira, yo creo que lo que estás viendo es, primero, otra vez regresando al 2016 y la primera administración de Donald Trump, pues uno de los problemas que tuvo Donald Trump es que mucha de la gente que puso en puestos no hacían exactamente lo que él quería hacer. Uh-huh. Entonces él puso mucha gente en muchos puestos que básicamente pues decían no creo que debemos hacer eso, y le causaron un poco de problemas en términos de hacer lo que él quería hacer. Entonces la gente que él está poniendo en estos puestos, Ana María, son gente que él ve como ser muy leales a él. Sí. Entonces Kristi Noem, por ejemplo, era una potencial vicepresidenta para Trump, que siempre ha estado del lado de Trump, que siempre le ha estado echando porras. Uh-huh. Sí. Marco Rubio, que aunque estuvo en contra de él en el 2015, desde el día que ganó Donald Trump, le ha estado echando porras. Fue con él a Pennsylvania cuando tenía problemas con los puertorriqueños. Entonces son gente muy leales dentro de esas agencias. Ahora, uh-huh. ¿Por qué poner, por ejemplo, a la persona que está poniendo como el Immigration Czar o el Border Czar en la Casa Blanca en vez de en esas agencias? Es que son funciones distintas. Uh-huh. O sea, dentro de las agencias, básicamente tienes que manejar un departamento grande con uh-huh. muchas gentes, y si estando dentro de la Casa Blanca, tienes a una persona que está enfocada en dar las órdenes y estar seguro que se van a ejecutar dentro de las agencias. Uh-huh. Yo creo que van a ser mucho más eficientes que han estado en el pasado en el tema de inmigración. En el tema de Latinoamérica y de Venezuela y Cuba, pues sí, o sea, yo creo que Rubio va a ser un problema muy grande uh-huh. Para gente en Venezuela y Nicaragua y en otros países, porque él llega ya con una agenda muy, muy agresiva y viene muy preparado. Sí. No, y tiene conocimiento. O sea, lo interesante de Marco Rubio,
es una persona que conoce la política exterior de Estados Unidos, lo ha seguido muy de cerca y es un senador que le interesa Latinoamérica, a diferencia de muchos senadores, y son muy pocos los que en verdad se han preocupado por hacer declaraciones y tratar de influenciar la política exterior del presidente, el ejecutivo, de cualquier presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa problemas? Dices que Maduro, Ortega, posiblemente hasta el mismo presidente, la presidenta de México pueda tener, entre comillas, problemas. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, para mí, número uno, es que yo creo que, mira, para empezar, el Departamento de Estado pues tiene el trabajo de pues hacer la diplomacia para todo el mundo, ¿no? Pero en realidad el Departamento de Estado se ha enfocado en áreas como el Medio Oriente, como África, como China por muchos años. Y en realidad, aunque hay gente dentro del Departamento de Estado que están enfocados en Latinoamérica, como departamento en total, nunca ha habido un secretario de Estado que está enfocado totalmente en Latinoamérica. Yo creo que eso es un gran cambio en términos del enfoque que va a hacer esta administración, que en el caso de Marco Rubio, si ves toda la agenda, toda la preparación que él ha tenido desde el Senado, viene muy enfocado en Latinoamérica, y eso va a ser un cambio bastante distinto. Entonces, todas las herramientas de los Estados Unidos, sean del Tesoro con sanciones, sea en el Departamento de Estado con todos los embajadores, con todo lo que tiene que ver con diplomacia, yo creo que van a estar mucho más enfocados en Latinoamérica que han estado en el pasado. Y hay otros muchos más nombramientos que son interesantes, tal vez desde no tan interesantes desde la óptica latinoamericana, pero en términos de política, de un posible cambio a la política exterior de Estados Unidos interesantes. Está Elise Stephanie, que es la embajadora ante las Naciones Unidas. Está Mike Waltz, que va a ser el asesor de seguridad nacional. Está Susie Wiles, que va a ser la primera jefa de despacho, la primera mujer jefa de despacho. Y va a estar, está también nombrado Mike Waltz como, está también, creo que por ahí está el nombre del director, aquí está, Pete Hegseth, el secretario de la Defensa. A mí me parece un nombramiento muy interesante. Él es conductor de televisión para Fox News, sí es veterano de guerra, sí tiene experiencia en combate, sí es un hombre que ha escrito sobre temas de seguridad nacional, ha escrito sobre cómo ha manejado el trato que le da Estados Unidos a sus soldados, pero ese yo creo que es uno de los nombramientos que va a ser más cuestionado, ¿verdad, Ivan? Sí, yo creo, mira, toda la gente que se ha nombrado, pues básicamente, aunque no los conoces como una persona que se ha estado enfocado en el tema que le va a tocar, sabes que son gente preparadas, que entienden cómo trabaja el gobierno y pues que tienen un enfoque en su carrera donde dicen que se están preparados para ser líderes de una gran agencia. Ahora, el Departamento de Defensa en Estados Unidos, Ana María, como tú sabes muy bien, más que nosotros, es un departamento enorme. Es un monstruo. Es un monstruo. Son como más de 300,000 personas que trabajan en la Secretaría de la Defensa. La oficina en el Pentágono es la oficina más grande del mundo. O sea, es un monstruo. Entonces, para mí, yo creo que ese va a ser uno de los nombramientos más controversiales, porque no ves nada en la carrera de esta persona que dice que está preparado para ser un líder de una agencia tan grande. Ahora, hay gente que dice que pues él está preparado porque él estuvo en el servicio militar y pues porque habla de los problemas que Trump ve y la gente que votó por Trump tienen dentro del Departamento de Defensa. Entonces, pues
Hay gente que dice que tal vez no va a ser confirmado por el Senado, Sí. pero la gran mayoría de la gente dice que, pues, mira, Trump ganó, le toca su gabinete y él lo seleccionó y al menos que encuentren algo totalmente mal en su carrera o en su carácter personal que le va a tocar. Entonces, pero yo creo que le va a dar mucha ansiedad, particularmente a la gente dentro del Departamento de Defensa. Ahora, estamos viendo en este momento el mapa de cuáles fueron los resultados electorales. Donald Trump ganó el colegio electoral, ganó el Senado, tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara Baja. Había un poco de expectativa, tal vez esperanzas de que ese no fuera el caso, pero pues fue un éxito electoral rotundo. O sea, él controla los tres órganos del poder. Y yo te pregunto, con ese poder que tiene Donald Trump, ¿tú crees que el Senado le va a negar su secretario de la Defensa o que le vaya a negar algunas de estas propuestas legislativas, particularmente en cuestiones de las preocupaciones que se tiene sobre medio ambiente o recursos que había para proteger a la niñez? O sea, aquí la preocupación es con tanto poder. Y además un presidente que pues yo cuestiono mucho de las políticas públicas que presentó durante la campaña, particularmente en la forma que quiere manejar el tema migratorio, pero en muchas cosas, en lo que tiene que ver como Obamacare, o sea, facilitar el acceso a servicios públicos. O sea, verdaderamente esto es una catástrofe, Ivan, en términos de aquellos que piensan que debe de existir pesos y contrapesos en toda democracia. Bueno, sí, Ana María, yo creo que eso es la pesadilla por la cual nosotros los demócratas nos levantamos después de las elecciones, pero en realidad, Ana María, aquí es donde pues una de las uno de las cosas buenas de estar un tiempito ya en Washington, D.C., es que lo has visto todo. Entonces, eso lo hemos visto antes en Washington, D.C., y aunque suena como que él tiene un poder infinito y que va a poder hacer lo que él le dé la gana, en realidad es más difícil de lo que pensamos nosotros hoy día y de lo que piensa el presidente Trump. Ahora, en el Senado, recuerda que en el Senado tienen que tener 60 votos, no 51, para la gran mayoría de las cosas. Hay ciertas cosas, por ejemplo, los nombramientos son 51, la Corte Suprema son 51, hay ciertos procesos donde puedes meter cosas por 51, pero la gran mayoría de las cosas necesitas 60 votos y es muy difícil conseguir 60 votos para cualquier cosa. Número uno. Número dos, recuerda, mira, aunque las cosas han cambiado un poco en Washington, D.C., también es la realidad que en el Senado los 100 senadores que están ahí piensan normalmente que son igual de importante, sino más importante que el presidente de los Estados Unidos. Sí. Entonces, ellos tienen ideas también. Entonces, aunque hay gente dentro del Partido Republicano que van a apoyar a Donald Trump, sea lo que sea, sí hay senadores que pues van a tener sus propias ideas y es un poco difícil que todo el mundo siempre vote con alguien. Eso es en el Senado. En la Cámara de Representantes, Ana María, en la Cámara de Representantes todavía no sabemos cuál va a ser la mayoría de los republicanos, pero yo creo que va a ser la mayoría más pequeña que ha tenido la Cámara de Representantes desde que hubo 50 estados. O sea, eso ya hace un tiempito. Entonces, ya vimos cómo la Cámara de Representantes funcionaba con una mayoría republicana de 4, a veces 5 votos, que fue muy difícil. Casi no pudieron pasar nada. Ahora, si tienen 3 o 4, va a ser más difícil. Sí. Entonces, aunque parezca así en papel, como lo lees y como lo piensas, que va a tener un poder así infinito, yo creo que vas a ver que sí va a haber algún tipo de contrapesos.
Ahora, déjame te hago esta pregunta porque estamos empezando a ver también en pantalla información sobre quién votó y cómo votaron, o sea, cómo votaron los latinos, cómo votaron las mujeres, o sea, los diferentes niveles socioeconómicos, pero sí se presta en este momento un análisis importante de por qué perdieron los demócratas. O sea, estuve ayer en una reunión con un grupo de mujeres latinas discutiendo y haciendo un análisis, y la verdad es que una de ellas me comentaba y decía, es que le están echando a los latinos la culpa de todo. O sea, le están echando la culpa al voto latino que haya llegado Donald Trump a la presidencia, cuando pues sí incrementó en una forma interesante el número de electores de descendencia latina o mexicoamericanos que votaron por Donald Trump, pero sí se me hace muy fácil, se me hace demasiado fácil estar echándole la culpa a ese grupo en particular. ¿Por qué perdieron los demócratas? Bueno, perdieron los demócratas, Ana María, por muchas cosas. Uh-huh. Yo creo que no hay una explicación única. Yo creo que lo que viste con los latinos lo ves en todo. Sí. Todos los grupos socioeconómicos. Mira, te voy a decir un dato, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades más demócratas, más liberales del país, Donald Trump en toda la ciudad ganó más del 10% del voto que había ganado antes. Entonces, si ves categoría por categoría, Donald Trump incrementó sus votos. Ahora, es importante también destacar que aunque incrementó sus votos, el problema que tuvo Harris y el problema que tuvieron los demócratas, uno de los problemas fue que el número de votos que ella sacó fue menos. Entonces había más votos. Hubo mucha gente que no votó. O sea, la gente, si hay que darle culpa a alguien, hay que darle la culpa a la gente que no votó. Y eso fue un problema demócrata, que mucha gente pues no fue a votar. Y los números, yo creo que Harris, cuando ya lleguen todos los números, vas a ver que ella, corriendo para presidente, como candidata, sacó menos votos de cualquier persona que corrió para presidente en los últimos 20 años. Ah, mira. Entonces, eso es número uno. Número dos, aunque sí, tienes razón, ganaron los republicanos, arrasaron, tienen un poder y todo eso. Recuerda, los demócratas no perdieron por mucho, perdieron por 20,000 votos en 3 estados, tal vez 25,000 votos. Si vas al 2016, Donald Trump ganó por casi lo mismo, un poco menos en el 2016. En los mismos 3 estados. Joe Biden ganó por un poquito más en los 3 estados. Entonces, aunque perdimos por muy poco en muchos lugares, pues no, en realidad no fue tan fuerte como lo pensamos en este momento. El 92% de los demócratas que estaban corriendo en la Cámara de Representantes van a regresar. Sí. 4 de los 7 estados donde se estaban contendiendo en el Senado, 4 de los 7 ganaron los demócratas. Sí. Y en varios estados, por ejemplo en Wisconsin, en Nevada y en Arizona, los 3 senadores que estaban corriendo para senadores demócratas ganaron, aunque Trump ganó también. Entonces, sí, es cierto. Perdieron los demócratas, pero no es cierto que fue culpa de una u otro grupo, sino que perdimos por un poco en muchos lugares. Había mucho énfasis en los latinos, porque es un fenómeno que ha estado cambiado por tiempo. Y en realidad, Ana María, yo creo, si yo fuera, uno de los grandes aprendizajes de esta elección es que el voto latino ya ha cambiado para siempre. Sí. O sea, no es un voto que normalmente le va a llegar a los demócratas. Es un voto que se va a pelear de aquí en adelante. Y yo creo que para la comunidad latina va a ser bueno. Oye, pero está también este tema de
este fenómeno Clinton, que estoy hablando de Hillary Clinton, en donde también en el 2016 hubo electores, un porcentaje interesante de electores demócratas que no salieron a votar, que parece que es lo mismo que les sucedió a Kamala Harris. Estamos hablando aquí de que el problema es el género del candidato, en este caso la candidata. O sea, Estados Unidos simple y llanamente no quieren elegir a una mujer. Bueno, Ana María, yo creo que eso es una de las teorías que tiene mucha gente. Es uno de los temas que se está hablando mucho en la prensa. Pero mira, Ana María, en realidad yo creo que en el caso de Harris, en el caso de Harris y de Clinton, además de ser mujeres, tuvieron ciertas cosas dentro de sus campañas que les costaron mucho. O sea, en el caso de Harris, aunque perdió, mira, o sea, no perdió por mucho, número uno, y número dos, tuvo 104 días para poner una campaña. Claro. Entonces, sí. Entonces, pues el tiempo que tuvo ella para prepararse y para preparar a los demócratas no fue lo necesario, yo creo, para ganar. Es cierto que yo creo que hay gente que no vota por alguien porque es mujer, pero también hubo mucho más problemas. Sí. O sea, la economía, el precio de las cosas. El tema migratorio, yo creo que fue lo que definió en cierta forma las elecciones, ¿no? Sí, no, mira, el tema migratorio, el tema de género de la gente, yo creo también le costó a los demócratas el tema del precio de las cosas, Ana María. Yo creo que la inflación. Sí, hubo un grupo de gente. Hubo un grupo de gente, y yo creo que en este lugar también había muchos latinos, donde decían, mira, a mí me está costando más comprar la comida para la casa todas las semanas, y a mí me parece un poco raro que los demócratas me están diciendo que la economía está mucho mejor, porque no está perdiendo. Entonces, mira, si ves todo lo que había que ver para decidir quién va a ganar las elecciones, los demócratas no tenían ni chance de ganar. O sea, sí. La gente estaba inconforme de cómo iba el país, la economía no iba bien, los precios, aunque estaban bajando, y todo estaba mejorando. Sí, ¿no? sí, sí. La economía estaba mejorando, todo estaba mejorando, ¿no? Pero es muy difícil combatir el tema de los precios, porque, o sea, si eres un republicano, y ese es el problema de la política, ¿no? O sea, aunque tú digas algo, en la política, los del otro lado también pueden decir algo. Sí. Entonces los dos están diciendo algo. Y si los demócratas están diciendo, mira, la economía está mejorando, los republicanos siempre nomás decían, no. El precio del huevo es tanto. Sí. O sea, no había de cómo enfrentar ese tipo de argumentos. Exacto, o sea, exacto. Oye, Ivan, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y espero que nos sigas acompañando en este mundo de Trump que vamos a estar viviendo, observando y analizando, por lo menos por los siguientes 4 años. No sabes cómo te agradezco a Ivan Sapien. Él es socio de Hogan en Lovells, gran analista político demócrata desde la ciudad de Washington, D.C. Muchísimas gracias. Un placer, amigo. Un placer. Y les dejo un pequeño comentario antes de terminar este programa. Estados Unidos va a cumplir 250 años como una democracia en el 2026. Y es muy interesante, a mí me parece muy interesante, no sé si triste, pero muy revelador. ¿Quién va a ser presidente cuando Estados Unidos esté haciendo estas grandes celebraciones que seguramente se van a hacer en el 4 de julio del 2026? 250 años, va a ser muy interesante seguir muy de cerca qué representa Donald Trump para, pues, la historia democrática de los Estados Unidos. Y Final. A mí último comentario. Me parece muy interesante que sí he recibido muchos mensajes
pero muchos, de personas que me dicen, y también siguiendo los mensajes que han surgido de ciertos líderes latinoamericanos que están asegurando o comentando que esto es muy bueno para Latinoamérica y muy bueno para México que haya ganado Donald Trump. Algunos porque piensan o tienen esta idea fantasiosa de que a México le va muy bien cuando gana un republicano, y otros y otras comentan esto porque piensan que Donald Trump va a venir y marcarle la raya a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no creo que sea bueno para México. Cualquiera que sea este razonamiento, va a ser momentos difíciles, van a ser momentos conflictivos, y yo y muchos analistas lo que más nos preocupa, el impacto que va a tener no solamente en los miles y miles, tal vez millones de migrantes o connacionales mexicanos que viven en Estados Unidos, el impacto que podría tener en México, en la economía y el comercio de este país. Lo que va a necesitar la doctora Sheinbaum en este momento es tener pero muy buenos negociadores alrededor de ella para empezar a anticipar lo que se espera que sea una relación conflictiva, difícil y con un impacto posiblemente, si está mal negociado o mal manejado, un gran impacto en el país. Con esto concluimos esta edición de Puentes y Muros. Ya estamos en la era Trump. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.